Yo creo que quizás, si hacemos un poco balance de los últimos tiempos, en particular de los últimos 2 años, podemos dar un poco por sentado, o sea, como que está ya bastante extendida la idea de que es evidente, lo cual no quiere decir que sea fácil, la necesidad de un cambio político, ¿no? Y sin embargo yo creo que la pregunta de qué agenda económica debiera acompañar a ese necesario cambio político la hemos estado obviando un poco. Está claro la necesidad de transformación, pero yo creo que sí que hace falta un mínimo diagnóstico sobre aquello que queremos transformar. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta dos elementos clave, ¿no?, que van a ser un poco nuestra estrella polar cuando pensemos qué hacer o qué no hacer en economía. Estamos inmersos todavía en una crisis que, por decirlo de forma coloquial, podríamos decir que es una crisis muy especial, no es una crisis cualquiera, y es una crisis, no voy a sorprender a nadie, especial para mal. Los instrumentos habituales para romper esas crisis, esas situaciones recesivas que tienen que ver con, de alguna forma, ser capaces de trasladar renta, que se conviertan en gasto, que se convierta en demanda, que se convierta en mayores oportunidades de inversión, en mayores inversiones y, por tanto, la mecánica normal de romper esas recesiones, pues entra en barranca, o se hace mucho más difícil cuando los agentes están tan endeudados como están las familias y las empresas y los bancos en la situación actual español, al modelo del boom, ¿no?, al tipo de expansión económica, de estructura productiva, de esquema distributivo en el que se ha basado la expansión de la economía española de los últimos años, es un modelo económico muy problemático, ¿no? La situación no es solo de resolución de la crisis actual, sino de tomar en cuenta que volver al momento cero de antes de la crisis, reeditar el esquema de crecimiento de los años previos a la crisis, pues tampoco sería en sí mismo una solución. Reactivar la economía, es decir, ser capaces de desbloquear esta situación recesiva en la que nos encontramos de una forma definitiva. Nos lleva a hablar y a tener que valorar medidas y temas que tienen que ver con lo que son las políticas fiscales expansivas. Que vamos a tener que considerar medidas, por eso que os decía antes de que no estamos en una recesión normal, sino en una recesión especial, que tengan que ver con aliviar ese nivel de sobreendeudamiento. Algunas reflexiones que tienen que ver con mercado laboral, con protección social, ¿no?, que en definitiva son colaboradoras con esa idea de mejorar el nivel de renta de la población y, por tanto, ayudar a desbloquear la espiral recesiva. Tenemos este primer objetivo de reactivación, lo tenemos que ligar a un segundo, que sería la reorientación del modelo. Quizá el momento en el que vamos a tener que dar un empujón es un momento propicio para dar un cambio de timón, ¿no?, y hacer un cambio de rumbo que sea más reactivar, pero a la vez reorientar, es decir, transformar el modelo productivo, el modelo distributivo. El primero de los ámbitos que voy a comentar tiene que ver con la política fiscal expansiva, que en realidad tendría más que ver con el empujón, ¿vale?, con el empujón del que hablábamos antes. En segundo lugar, me voy a referir a la reorganización del sistema de cuidados. En tercer lugar, hablaré un poco de mercado laboral. Y en cuarto lugar, de algunas reflexiones que me parecen inevitables con respecto a qué podemos y qué tenemos que hacer con el sistema financiero. El sector público no solo tiene capacidad de generar empleo, sino que también tiene capacidad, y podríamos decir, y la obligación de generar un marco de protección social, ¿no?, que supone prestaciones, que supone la provisión de servicios públicos, que también son fundamentales y que son básicos para la recuperación del nivel de gasto, el que tiene que ver con la protección social, ¿no?, por una cuestión de justicia básica, pero también por una cuestión de su efectividad. En segundo lugar, yo creo que un destino prioritario de esta política fiscal expansiva que estoy defendiendo tendría que ser la transformación del modelo productivo, ¿no? También tiene colectivos importantes de población que son demandantes estructurales e intensivos de cuidados. Y eso genera una carga de trabajo muy importante que cada sociedad organiza de una manera. En el caso español, para que nos situemos, estaríamos en un modelo de sistema de organización de cuidados muy basado en las familias, pero estas familias, cuando digo familias, léase siempre mujeres, no tienen apenas apoyo institucional para llevar a cabo este trabajo. La discusión
sobre qué programa económico y qué transformaciones económicas son necesarias en un contexto de cambio político, tiene que pasar por situar en el centro la necesaria reorganización del sistema de cuidado, en la dirección de facilitar que gran parte del trabajo reproductivo que se está haciendo en los hogares pasara a llevarse a cabo desde el ámbito estatal, es decir, que fuera el estado del bienestar quien lo garantizara. Definir cuál es la frontera de cuál es el trabajo reproductivo que tiene que pasar al ámbito público y de mercado laboral, es decir, que se tiene que profesionalizar. ¿Qué medidas de políticas públicas colaboran para que el trabajo reproductivo que socialmente consensuemos, que tiene que seguir llevándose a cabo en el seno de los hogares, se reparta de una forma equitativa? Lo que estoy defendiendo es que creo que reorganizar el sistema de cuidados es un pilar estratégico y sería un yacimiento brutal para mejorar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, el funcionamiento de nuestro modelo económico. Es impensable que formulemos un plan estratégico de transformación económica de nuestra sociedad sin pasar por una transformación radical de cómo se está organizando el mercado laboral. Los productivos que están especializados en ramas de mayor contenido tecnológico y de empleo de mayor cualificación generan empleo de mayor calidad. La definitiva al mercado laboral pasa irremediablemente por afrontar los problemas del modelo productivo. Bueno, si en realidad el origen del problema del mercado laboral lo tenemos en el modelo productivo, tendremos que reconocer que el problema del modelo productivo no es una singularidad española, no es casualidad que presentamos semejanzas estructurales básicas con otras economías de la Unión Europea, las que llamamos las economías periféricas, y que esta estructura más precaria, productiva, que nos caracteriza a la periferia europea, es funcional. Las economías del centro necesitan a las economías de la periferia también para funcionar como funcionan. No sea realista pensar en transformaciones de calado en el modelo productivo español desde un punto de vista aislado, sin pensarlo a escala global y sin pensar también cambios en el funcionamiento económico de los países del centro. Esta transición nos aboca, por un lado, a pensar que vamos a tener, ya tenemos niveles muy importantes, pero vamos a seguir teniendo en los próximos años niveles muy importantes de desempleo de muy larga duración laboral, hasta que seamos capaces de esas transformaciones profundas que inevitablemente llevarán tiempo, que tiene una rigidez a la baja enorme con respecto al desempleo. O sea, ni en los mejores tiempos del boom económico hemos bajado del 8% de la población en desempleo. Tendría que estar en nuestra hoja de ruta económica el diseño de un sistema de protección del desempleo adecuado para un desempleo de muy larga duración, ni está pensado por una economía de desempleo estructural, es decir, tenemos un sistema de protección del desempleo que no está pensado para nosotros. Un mercado laboral que a medio plazo no va a ser capaz de ofrecer la posibilidad de insertarse vía laboral a capas muy importantes de la población, nos pone encima de la mesa la necesidad de debatir sobre la idoneidad y los problemas de sistemas de ingresos alternativos al empleo y a la contribución. Los programas de garantías de renta, sobre la renta básica universal, hay que poner encima de la mesa, tendremos que ver cómo lo abordamos, pero de ello tenemos que hablar, si tenemos que hablar de sistema financiero, hay que afrontar la realidad de que el sistema financiero privado de nuestro país está por sanear. Las financieras guardan muchos activos tóxicos, podríamos llamar, en sus balances. Aflorará su debilidad y que va a requerir la inyección de recursos públicos, innegociable que hay que afrontar la liquidación de una buena parte de la deuda familiar, deuda hipotecaria, de primeras viviendas, de familias con dificultades objetivas para atender los pagos de sus hipotecas. Pensemos qué hacemos con el sistema financiero, tenemos que pensar que es un sistema financiero que va a tener que asumir y va a tener que gestionar estas quitas y esta liquidación general de deuda que de una forma o de otra va a tener que producir. Tenemos que poner encima de la mesa el hecho de que el sistema financiero, nuestro sistema financiero, aunque estuviera saneado, sin más, como lo conocemos, no nos sirve. Si no queremos reeditar
la experiencia de la que venimos, tendremos que cambiar sustancialmente al sistema financiero, porque ha sido el protagonista activo de la historia que no queremos repetir. Además, no nos conformamos con no reeditar el desastre, sino que estamos hablando de que tenemos nuevos objetivos económicos, objetivos de transformación de nuestra rentabilidad económica. Un sistema financiero privado que solo entiende el lenguaje de la rentabilidad privada a corto plazo y que, por tanto, difícilmente, por su propia naturaleza, se va a comprometer con proyectos de cambio del modelo productivo. Es que no tenemos un sistema financiero público que pueda suplir al sistema financiero privado en las carencias que acabo de detallar. En definitiva, reestructurar el sistema de forma que permita que haya capacidad política de garantizar que el sistema financiero cumple las funciones financieras básicas necesarias para el funcionamiento económico. Tenemos un sistema financiero útil para gestionar esa situación y útil para financiar el cambio de modelo del que estamos hablando. Los sujetos políticos y las batallas políticas son a nivel estatal. Creo que estos debates sí tenemos que tenerlos a nivel estatal y nuestro modelo de sociedad y nuestros consensos sociales, la batalla política la tenemos aquí, pero a la vez, amargamente, experiencias como la de Grecia nos permiten constatar cómo nuestro margen de maniobra no es total, ¿no? Y cómo los procesos a escala estatal vienen extraordinariamente condicionados por el margen de maniobra que se abre o se cierra políticamente en el ámbito europeo. Cómo combinar el tener que llevar a cabo gestiones económicas que faciliten los apoyos electorales suficientes para seguir andando camino, cuando el camino que estás andando te llevaría a la aplicación de medidas que tienen un plazo de maduración mucho más largo. Ese acople de ciclos no es ninguna tontería. O sea, yo creo que es un problema clave a la hora de formular la hoja de ruta. Yo terminaría diciendo que es, en todo caso, imposible acometer transformaciones económicas del calado que necesitamos si no somos capaces de abordar y de trabajar estos mismos ámbitos de los que he estado hablando desde el punto de vista más económico, desde el punto de vista político. Las mayores dificultades para emprender el camino en las direcciones que yo he ido señalando en los ámbitos vistos no son, desde luego, de tipo económico, de tipo técnico, sino que son dificultades de tipo político, ¿no? Entonces, que creo que ahí pues también tendremos que prepararnos.